Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana, pues ya estamos en la parte final de los estudios, pues recordarte también que estamos estudiando este tema también muy interesante, los humildes son exaltados. Y estoy muy seguro que a esta altura ya tenemos un texto más aprendido. Pero quiero invitarte para que juntos vayamos y leamos una vez más ese texto, el cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 14, en el verso número 11. Y ahí leemos así. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos visto el desarrollo de este texto en la experiencia de David, pero ahora quiero invitarte a que pidamos la dirección de Dios. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos porque nos permite reunirnos a través de este medio y porque en su infinita misericordia nos da su palabra para que podamos comprender lo que en ella está escrito. Guárdenos, ayúdenos con su buen espíritu, que nuestro entendimiento pueda ser esclarecido con su palabra y que las necesidades espirituales que tenemos puedan ser suplidos a través de esta lección para este día. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado muy importante que lleva por título Evitando la presunción. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué advertencias debemos tener en cuenta contra la audaz y orgullosa tendencia humana hacia diversas formas de presunción? Entonces, ayer estudiamos una forma de presunción, pero nosotros, ¿cómo somos amonestados? La tendencia humana comúnmente tiende a ir a esa presunción. Asumimos que podemos hacer algo o que Dios quiere algo que no nos ha pedido. Entonces, ¿cómo nosotros somos advertidos de estas situaciones? Vamos a ir a la palabra de Dios para entender este asunto y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y allí vamos a leer los versos 30 y verso 31. Vamos a ver lo que nos dice allí. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener periodos de ignorancia o no. Muy bien, pero los tiempos de la ignorancia Dios los pasa por alto. Pero ahora que ya nosotros tenemos conocimiento, Dios demanda que nos arrepintamos. Pero hay más todavía. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y para esto quiero invitarte a que junto conmigo leamos lo que está escrito en el libro de Santiago, capítulo 4, y ahí leemos el verso número 17. Leamos lo que está escrito allí. Por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Esto es, no podemos asumir o presuntamente hacer algo que no es correcto. Y decir, bueno, esto era ignorancia mía. No, Dios demanda que ahora nos arrepintamos. Y si ya sé hacer una cosa y no la hago, entonces puedo después decir, es que no sabía, es que no lo entendí, es que esto y que lo... Puedo poner mil excusas. Pero la Biblia es muy clara, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo somos advertidos contra esta presunción, esta clase de presunción, muy común en nosotros como seres humanos? Acompáñame a leer entonces, para entender un poco más,
lo que está escrito en el espíritu de profecía. Y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 764. Y dice así: David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no cumplía de acuerdo con sus, porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hacer una cosa, debemos hacerla como Dios pide. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir, yo voy a hacer lo que Dios pide, pero hacemos nuestro método, nuestra forma, como nosotros queremos. Y ese no es el plan de Dios. Dios no puede aceptar una forma de estas. Voy a hacer lo que Dios quiera, pero mi forma. Vamos a ver lo que más nos dice. Recuerden que es una amonestación para nosotros y para nuestro tiempo. Pero veamos qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. Y dice así: Los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Estos filisteos, cuando devolvieron el arca, estaban en ignorancia, no sabían cómo tratar las cosas, pero pusieron estas cosas allí, de esta manera, pero por cuanto ellos no sabían, Dios los aceptó, les pasó por alto la ignorancia que ellos tenían. Muy bien. ¿Qué diferencia había con el pueblo de Israel? ¿O qué diferencia hay contra aquellos que conocemos cómo hacer las cosas y no las hacemos como debemos? Vamos a leer este siguiente párrafo para entender un poco más. Acompáñame. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar estas instrucciones deshonraban a Dios. Entonces recordemos, mientras unos hicieron de cierta forma, Dios aceptó lo que ellos hicieron. Los otros, esto es los israelitas, tenían instrucciones claras y precisas de qué hacer. Cuando nosotros tenemos una instrucción de Dios y la hacemos como no debe ser, Dios no la acepta. Deshonramos a Dios con nuestro proceder. ¿Estamos entendiendo el problema de la presunción en nosotros? Yo voy a hacer como yo quiero. Yo pienso que sí estoy correcto. Esta es la forma que yo quiero hacer. Dios no lo acepta. Puede parecer que sí. Puede parecer que estoy correcto, pero Dios no lo acepta. ¿Entendemos cómo? Ahora quiero que me acompañes a leer este otro párrafo que se encuentra en El conflicto de los siglos, en la página 583. Y ahí leemos de esta manera: No basta tener buenas intenciones. No basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. ¿Bien? Puedo creer honestamente que estoy haciendo lo correcto y puede parecer que estoy actuando como debo. Puede que la causa que yo sigo o hago se parezca justa. O puede que un líder espiritual me diga, tú estás correcto. Pero no importa cuánto me digan que estoy bien, si la palabra de Dios no lo sanciona. Es un asunto muy importante. Si Dios dice que no, entonces no. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo el peligro de la presunción? Pues vamos a continuar. Y ahora quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en Testimonio para los Ministros, en la página 347, y nos dice así: El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales, sujetos a error. Dios juzgará a los que se arrogan esta autoridad. Esto es, ninguna persona puede ser puesto en una condición donde una persona le va a controlar y le va a dictar qué hacer. No. Esto está fuera de lugar.
Esta es una presunción. Asumen una autoridad que Dios solamente tiene. Debemos de evitar estas cosas. Muy bien, pero veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Esto está en Testimonio para Ministros, página 347, y nos dice así. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar de sus símbolos sagrados. Entonces, cuando nosotros tratamos de controlar una y otra cosa, estamos asumiendo la misma situación de Usa. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. A veces podemos ver cosas que no están correctas y nosotros queremos corregirlas, cuando no es la voluntad de Dios que nosotros hagamos tales cosas. ¿Te das cuenta? No tenemos que tener el espíritu de presunción que tuvo Usa. Las consecuencias son terribles. Pero todavía hay más. Leamos ahora lo que dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Mismo material, Testimonio para Ministros, página 347. Y dice así. Debe ejercerse mucho menos del poder y de la autoridad del hombre hacia los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitid que Dios gobierne. Esto es, los líderes en ningún momento deben de tratar de ejercer su influencia para decir qué hacer y qué no hacer. Los agentes humanos tampoco deben permitir que un ser humano sujeto al error le esté dictando exactamente qué hacer y qué no hacer. Debemos dejar que Dios dirija las cosas. Por supuesto que si está escrito en la palabra de Dios, hay una diferencia entre decir yo te digo que hagas así o decir la palabra de Dios dice que hagas de esta manera. Y también hay una diferencia entre decir yo lo voy a hacer así porque yo creo, porque yo pienso, porque así deseo hacerlo. Cuando la palabra de Dios es muy clara en cómo debemos hacer las cosas. ¿Nos damos cuenta? Debemos dejar que Dios gobierne nuestras vidas, que Dios dirija a nosotros. Ahora veamos lo que nos dice este siguiente texto. Este está en Manuscript Releases, en el tomo 16, en la página 114. Dios dirige su propia obra, y hay del hombre que pone su mano en el arca de Dios. Como digo, muchas veces vamos a ser tentados nosotros a querer componer las cosas que nos parecen que están erradas. Y no es mi trabajo. Recuerde, quien dirige esa obra es Dios, no el ser humano. Pero somos tentados a tocar el arca. Y la Biblia nos muestra lo que pasó con aquel que tocó el arca. Y el Espíritu de Profecía nos habla de, ay de aquel que pone su mano sobre el arca de Dios. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto interesante que nosotros debemos considerar con mucho cuidado cada vez que actuamos, cada vez que hacemos las cosas. Recordemos que el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, no es que no lo sabe, él ya sabe, pero si no lo hace, le es pecado. Muy bien, aquí ha concluido nuestro estudio para el día de hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración juntos. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite una vez más encontrarnos a través de este medio para estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que estas amonestaciones que hemos leído para nuestras vidas puedan tener un efecto, que sean de bendición, que no caigamos en el pecado de la presunción y que permitamos a Dios dirigir su obra. Queremos pedir que su buen espíritu nos guíe siempre y que podamos hacer la voluntad de Dios como Él ha escrito en su palabra. Bendiga a cada uno que nos ha escuchado y nos ha visto. Ayúdenos para que juntos podamos aprender cada día de Jesús. Y guárdenos en el resto de este día. Bautízanos con su buen espíritu. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que vamos a continuar estudiando y pues te esperamos en la siguiente edición de las lecciones de Escuela Sabática. No te olvides de compartir estos materiales, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y difundir el material con todos los que tú conozcas. Por hoy, que Dios te bendiga.